Mi esposa me entregó los papeles de divorcio en el funeral de mi padre. Mis hijos llamaban papá a su amante. No dije nada, pero había estado preparando su trampa durante meses. Mi nombre es Elías Granger y tengo 55 años. Durante los últimos 18 años he estado dirigiendo Granger Digital Security, la empresa que mi padre construyó desde cero aquí en Portland, Oregón. Nos especializamos en soluciones de ciberseguridad para empresas Fortune 500, y nuestra reputación en el noroeste del Pacífico es sólida como el granito. Mi mente analítica y mi capacidad para anticipar problemas siempre han sido mis mayores activos tanto en los negocios como en la vida. Pensé que tenía un buen matrimonio con Ivy. Estábamos juntos desde que yo tenía 37 años y ella parecía abrazar el negocio familiar y todo lo que conllevaba. Nuestros dos hijos, Michael, de 17 años, y Emily, de 15, eran el centro de nuestro mundo. O al menos eso pensaba yo. Mi padre había estado luchando contra el cáncer de páncreas durante 8 meses. Los médicos de OSU nos habían dado el cronograma y todos sabíamos que el final se acercaba. Papá siempre trató a Ivy como a una hija propia, y pude ver cuánto significaba para ella su aprobación a lo largo de nuestro matrimonio. Por eso lo que ocurrió en su funeral me golpeó como un tren de carga. El servicio conmemorativo se celebró en el cementerio Powell Bot en una gris mañana de octubre. Toda la comunidad tecnológica de Portland acudió a rendir sus respetos. Papá había sido mentor de la mitad de los profesionales de ciberseguridad de la ciudad, y nuestros clientes enviaron representantes desde lugares tan lejanos como San Francisco y Seattle. Aún estaba de pie junto a la tumba viendo cómo bajaban el ataúd cuando Ivy se me acercó con un sobre en las manos. Su momento no podía ser peor, pero mirando atrás, creo que ese era exactamente el punto. Elías, dijo con la voz sorprendentemente firme, necesito que firmes esto. Abrí el sobre y me heló la sangre. Papeles de divorcio allí mismo, con tierra aún pegada a mis zapatos de la tumba de mi padre. ¿Hablas en serio ahora mismo? Pregunté en voz baja. La gente aún estaba alrededor, dando el pésame. El momento no es ideal, pero esto debía hacerse, respondió ella. Según el testamento de tu padre, los bienes familiares se transfieren a mí como la nuera sobreviviente. Mi abogada dice que es inapelable. Antes de que pudiera procesar lo que realmente estaba diciendo, Michael y Emily se acercaron por detrás de ella. Mis propios hijos me miraron con expresiones que nunca había visto antes. Frías, casi de desprecio. Papá. Hemos tomado nuestra decisión, anunció Michael lo suficientemente alto como para que varios amigos de la familia escucharan. Vamos a cambiarnos el apellido a Reed. El nuevo compañero de mamá nos ha ofrecido oportunidades que tú nunca pudiste. Emily asintió en acuerdo. Queremos vivir con mamá y Arthur. Él nos entiende mejor de lo que tú jamás lo hiciste. Arthur Reed, mi socio de negocios durante 7 años. El hombre en quien había confiado él. Acceso a nuestros datos de clientes más sensibles y sistemas financieros. De pie allí, con mi traje negro rodeado de dolientes, sentí que algo en mi interior cambiaba. No era ira. La ira es caliente e impulsiva. Esto era algo más frío, más calculador. El mismo pensamiento metódico que había construido nuestro imperio de ciberseguridad ahora se centraba por completo en esta traición. Lo que Ivy no sabía era que había estado observando esta traición desarrollarse durante meses. Cuando diriges una empresa de ciberseguridad, desarrollas ciertos instintos sobre el engaño y los patrones inusuales. El comportamiento de Ivy había estado haciendo sonar las alarmas. Desde principios de primavera. Comenzó con cosas pequeñas. Se volvió protectora con su teléfono, girando la pantalla cuando enviaba mensajes. Empezó a trabajar hasta tarde en su empleo de marketing con más frecuencia. Pero cuando llamaba a su oficina, su asistente decía que se había ido horas antes. Había cargos inexplicables en nuestra tarjeta de crédito conjunta, cenas en restaurantes caros del centro, cuando ella decía estar en casa con dolor de cabeza. Pero la verdadera señal de alarma fue Arthur. Él se unió a nuestra empresa 3 años después de que nos expandiéramos al sector de consultoría corporativa. Arthur era carismático, encantador, y tenía un MBA de Stanford. Se especializaba en desarrollo de negocios y tenía habilidades legítimas. Pero en los últimos 6 meses, había estado haciendo preguntas sobre nuestra estructura financiera que iban más allá de su rango. Oye, Elías,
Comentaba casualmente en las reuniones, he estado pensando en la asignación de activos de la compañía. ¿Cuánto de nuestro capital líquido está inmovilizado en ese portafolio inmobiliario en Portland que armó tu padre? O pasaba por mi oficina y decía, tu padre fue brillante con esas primeras inversiones. Apuesto a que el fideicomiso familiar vale más que el propio negocio ahora, ¿cierto? En ese momento pensé que solo hacía conversación. Ahora entendía que estaba haciendo reconocimiento. El avance llegó en julio cuando nuestro departamento de TI detectó patrones de acceso inusuales en nuestro sistema. Alguien había estado accediendo a archivos de clientes y registros financieros fuera del horario laboral normal. La evidencia forense digital era clara. Eran las credenciales de inicio de sesión de Artur, pero los horarios coincidían con las noches en que se suponía que él debía estar en casa. Fue entonces cuando comencé mi propia investigación silenciosa. Contraté a un investigador privado llamado Marcus Webb, un exagente del FBI especializado en casos de espionaje corporativo. En 2 semanas, Marcus tenía pruebas fotográficas de Ivy y Artur reuniéndose en el Hotel Hitman en el centro de Portland. No una, sino varias veces durante varios meses. Pero la verdadera bomba llegó cuando Marcus descubrió que se habían estado reuniendo con una abogada de sucesiones llamada Victoria Steinberg. Ella tenía fama de encontrar interpretaciones creativas de la ley de herencias, especialmente en casos que involucraban familias mixtas y estructuras empresariales complejas. Me di cuenta de que no solo tenían una aventura. Estaban planeando una toma de control completa. El testamento de mi padre sí incluía una cláusula que parecía beneficiar a Ivy, pero era contingente a circunstancias específicas que yo sabía que no se habían cumplido. Sin embargo, si podían manipular la interpretación legal y obtener el control tanto de mis activos personales como de mis acciones en la empresa, podían expulsarme efectivamente de mi propio negocio. La manipulación de Michael y Emily fue quizás la parte más cruel. Artur se había estado posicionando como la figura paterna genial y comprensiva. Los llevaba de compras con su tarjeta American Express Black, prometiéndoles autos cuando cumplieran 18 años. Un BMW para Michael, un Mercedes C-Class para Emily. Pintaba un cuadro de escuelas privadas, fondos universitarios y vacaciones europeas. Tu papá es demasiado conservador con el dinero, lo escuché decirle a Emily durante una barbacoa familiar en agosto. Cuando tenga más influencia sobre las finanzas familiares, verás lo que son las verdaderas oportunidades. Documenté todo. Cada reunión sospechosa, cada irregularidad financiera, cada conversación que pude grabar de manera segura. Consulté con mi propia abogada, Patricia Morrison, especialista en derecho empresarial que había manejado varios casos de fraude corporativo de alto perfil en el noroeste del Pacífico. Elías, me dijo Patricia en una reunión confidencial en septiembre, si planean lo que crees que planean, van a tener que cometer varios delitos federales para lograrlo. Fraude electrónico, malversación, posiblemente incluso crimen organizado si están coordinando esto a través de líneas estatales con socios comerciales. Pero no podía actuar todavía. Mi padre se deterioraba rápidamente y cualquier escándalo familiar lo habría destruido emocionalmente en sus últimos meses. Papá amaba genuinamente a Ivy. La acompañó al altar en nuestra boda porque su propio padre había fallecido. La consideraba la hija que nunca tuvo. Así que esperé, observé y me preparé. Reestructuré en silencio mis activos personales, moviendo dinero a cuentas a las que Ivy no tenía acceso. Documenté cada irregularidad en el comportamiento de Artur y preservé pruebas digitales de su conspiración. Lo más importante, configuré sistemas de monitoreo que rastrearían cualquier intento no autorizado de acceder o transferir fondos de la empresa. La parte más difícil fue actuar con normalidad frente a mi propia familia. Sentarme a cenar. Escuchar a mis hijos hablar de sus planes futuros, sabiendo que habían sido envenenados contra mí. Ver a Ivy actuar como la esposa devota mientras planeaba robarme a ciegas. Pero la paciencia es una virtud en ciberseguridad. Los mejores hackers siempre se rebelan cuando creen que están a salvo. Yo solo tenía que esperar a que Artur e Ivy hicieran su jugada. El funeral fue el jueves. Para la mañana del lunes, Artur e Ivy ya habían cometido su primer gran error. Estaba sentado en mi oficina a las 7 de la mañana, revisando los informes trimestrales, cuando nuestra directora financiera, Janet Kim,
llamó a mi puerta con una expresión preocupada. Elías, tenemos un problema, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Alguien inició una autorización de transferencia bancaria durante el fin de semana por $2,3 millones. Desde nuestra cuenta operativa hacia una consultora offshore que nunca había escuchado. Muéstrame, dije, aunque ya sabía lo que iba a encontrar. La solicitud de transferencia llevaba la firma digital de Artur y estaba fechada el sábado anterior, 2 días después del funeral de mi padre. La empresa receptora figuraba como Pacific Strategic Consulting LLC, registrada en las Islas Caimán. Janet, necesito que congeles todas las transferencias externas de inmediato y llames a nuestro banco, le indiqué. Diles que estamos realizando una auditoría interna y necesitamos retener durante 48 horas cualquier transacción superior a $50.000. ¿Debo notificar a Artur sobre el bloqueo?, preguntó. Aún no. Veamos cómo reacciona cuando lo descubra por sí mismo. No tuve que esperar mucho. Artur irrumpió en mi oficina a las 10:15 de esa mañana, con su compostura habitual. Completamente destrozada. Elías, ¿qué demonios está pasando con nuestros sistemas bancarios?, exigió. Tengo un contrato de consultoría urgente que debe financiarse hoy y el banco me está dando largas. Sobre bloqueos en la cuenta. No estoy seguro de a qué te refieres, Artur, respondí con calma. ¿Qué clase de contrato de consultoría requiere una transferencia de $2,3 millones a las Islas Caimán un fin de semana? Su rostro se puso pálido. Se dio cuenta de que yo lo sabía. Es un gasto legítimo para la cuenta de Henderson Industries, dijo, pero su voz carecía de convicción. Hablamos de expandir nuestras operaciones en el Caribe. Ah, ¿sí? No recuerdo esa conversación. Henderson Industries tiene sede en Phoenix. ¿Por qué necesitarían servicios de consultoría? En las Islas Caimán. Artur salió de mi oficina sin decir una palabra más. Esa tarde llamé a Patricia Morrison y le dije que era hora de actuar. Para el miércoles, ya había presentado medidas cautelares preliminares que congelaban todos los activos conjuntos a la espera de una investigación contable forense. Más importante aún, había contactado con la División de Delitos Financieros del FBI en Portland. Lo hermoso del fraude financiero es que siempre deja un rastro digital. Y cuando estás casado con alguien que dirige una empresa de ciberseguridad, ese rastro se vuelve muy fácil de seguir. Los contadores forenses descubrieron que Artur e Ivy habían estado desviando dinero sistemáticamente de nuestro negocio durante meses. Habían creado contratos de consultoría falsos, inflado facturas de proveedores e incluso establecidos empleados fantasma para cobrar cheques de pago. El monto total superaba los $800.000, lo que elevaba sus crímenes a la categoría de delito federal. Pero la evidencia más condenatoria provenía de sus propias comunicaciones. ¿Recuerdas esos teléfonos de empresa que proporcionaba nuestra compañía? Todo estaba respaldado en nuestros servidores seguros. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada llamada telefónica entre Ivy y Artur se preservaba con una claridad digital perfecta. Las transcripciones eran devastadoras. Ivy hablando de cómo había interpretado a la perfección el papel de nuera afligida para ganarse la confianza de mi padre. Artur jactándose de lo fácil que era manipular la culpa del anciano por las largas horas de trabajo de su hijo. Incluso se burlaban de mis hijos, llamándolos idiotas útiles que proporcionarían palanca emocional durante el proceso de divorcio. Cuando Michael y Emily descubrieron que su madre y su novio se habían referido a ellos de esa manera, su actitud cambió drásticamente. Emily vino a verme llorando una noche de noviembre. Papá, encontré la laptop de mamá abierta y vi algunos de los informes policiales. Soy oso. ¿Es cierto lo que dicen sobre ella y Artur robando a la empresa? Me temo que sí, cariño. Respondí abrazándola. Pero eso no es tu culpa. Fuiste manipulada por personas en las que confiabas. Michael fue más difícil de alcanzar. Pero cuando el FBI arrestó a Artur en nuestra oficina frente a varios empleados, finalmente comprendió la realidad. Su idolatría hacia Artur se derrumbó cuando lo vio esposado en las noticias locales. El Portland Business Journal publicó una historia en primera plana. Ejecutivos de Granger Digital Security acusados en un esquema de malversación de $800.000.
El artículo detallaba cómo un socio comercial de confianza y la nuera del fundador de la empresa habían defraudado sistemáticamente el negocio familiar mientras el patriarca moría. De cáncer. Nuestros clientes, en lugar de abandonarnos, se unieron alrededor de la compañía. Vieron la historia como prueba de nuestra experiencia en seguridad. Después de todo, habíamos atrapado a los criminales utilizando nuestros propios sistemas. Varios nuevos contratos llegaron en cuestión de semanas tras los arrestos. Los activos de Ivy fueron congelados, incluida la casa que había asumido que sería suya. Mediante la manipulación de la herencia. Tuvo que mudarse con su hermana en Beaverton y conseguir un trabajo en un centro de llamadas para pagar su defensa legal. Arthur perdió sus credenciales de MBA de Stanford cuando la condena por fraude apareció en su historial. Ninguna empresa respetable en la industria tecnológica lo contrataría. Lo último que supe es que vendía seguros en Spokane. El tribunal testamentario dictaminó que las acciones de Ivy constituían abuso financiero hacia mi padre, lo que automáticamente la descalificó de recibir cualquier beneficio de la herencia. El fideicomiso familiar permaneció exactamente como mi padre lo había previsto, protegiendo el negocio y garantizando la educación de sus nietos. Pero quizás el momento más satisfactorio llegó 6 meses después, cuando tanto Ivy como Arthur fueron sentenciados en el Tribunal Federal de Portland. La jueza Sarah Chen condenó a Arthur a 4 años en prisión federal y le ordenó pagar $850,000 en restitución. A Ivy recibió 3 años y se le ordenó pagar $400,000 adicionales en daños por su papel en la conspiración. La fiscal federal lo calificó como uno de los casos más despiadados de abuso financiero hacia ancianos que había visto en 20 años en el estrado. Me senté en la galería y observé mientras se los llevaban esposados. No sentí satisfacción ni un sentido de venganza cumplida, solo un reconocimiento silencioso de que la justicia había seguido su curso natural. El cambio más profundo se dio en mi relación con Michael y Emily. La verdad sobre la manipulación de su madre había destrozado su visión del mundo, pero también abrió la puerta a conversaciones honestas que nunca habíamos tenido antes. Papá, ¿cómo lograste mantenerte tan calmado durante todo esto?, me preguntó Michael una noche mientras trabajábamos juntos en mi oficina revisando sus solicitudes universitarias. Había decidido estudiar ciencias de la computación en Oregon State con la intención de unirse eventualmente al negocio familiar. Hijo, cuando alguien traiciona tu confianza, tienes 2 opciones, le expliqué. Puedes reaccionar emocionalmente y cometer errores, o puedes pensar estratégicamente y dejar que sus propias acciones los destruyan. Las personas que mienten y roban siempre revelan su verdadera naturaleza. Con el tiempo, Emily, que ya estaba en su último año de preparatoria, se interesó en el derecho empresarial. Después de ver el juicio, pasaba horas haciéndome preguntas sobre gobierno corporativo y ética legal. ¿Tenías miedo de que mamá realmente tuviera éxito?, preguntó. ¿Miedo? No. ¿Decepción? Absolutamente. Pero tu abuelo me enseñó algo importante sobre los negocios y la vida. Siempre lleva registros detallados y nunca actúes con ira. Esas lecciones me sirvieron bien. La empresa no solo sobrevivió, sino que prosperó. Nuestra reputación por detectar fraudes internos nos convirtió en la firma de ciberseguridad preferida por las compañías preocupadas por las amenazas internas. Conseguimos contratos con Nike, Intel y varios bancos importantes en todo el noroeste del Pacífico. Los ingresos aumentaron un 40% en el año posterior al escándalo. Ascendí a Janet Kima, directora de operaciones, y contraté a 2 contadores forenses adicionales. Desarrollamos nuevos protocolos internos de seguridad que se convirtieron en estándares de la industria. Incluso la Harvard Business Review publicó un estudio de casos sobre nuestra metodología de detección de amenazas internas. 3 años después, recibí una carta de Ivy mientras cumplía su condena en FSA Dublin, en California. Afirmaba haberse reformado, asistía a estudios bíblicos y quería enmendarse. Preguntaba si podíamos organizar visitas supervisadas con los niños. Les mostré la carta a Michael y Emily, ya ambos en la universidad. Su respuesta fue inmediata y unánime. Papá, hay puentes que no se pueden reconstruir, dijo Emily con firmeza. Ella tomó sus decisiones y nosotros tomamos las nuestras. Michael asintió. Tenemos un negocio familiar que dirigir juntos. Ese es nuestro futuro. No quedarnos anclados en sus errores.
Estaba orgulloso de su madurez y sabiduría. Arthur también escribió varias cartas, en su mayoría tratando de culpar sus acciones a la presión financiera y afirmando que nunca quiso dañar a la familia. Las tiré sin leer más allá del primer párrafo. Algunas personas nunca aceptan la responsabilidad de sus decisiones. Hoy, Grainger Digital Security emplea a más de 200 personas y tiene oficinas en Portland, Seattle y San Francisco. Michael se graduó summa cum laude de Oregon State y ahora dirige nuestra división de análisis de amenazas. Emily terminó su carrera en negocios en la Universidad de Oregon y dirige nuestro departamento de cumplimiento legal. Hemos creado un fondo de becas en nombre de mi padre para estudiantes que estudien ciberseguridad y ética empresarial. Se otorga anualmente a jóvenes que demuestran tanto habilidad técnica como carácter moral. La combinación que mi padre siempre dijo que era esencial para un éxito duradero. El mes pasado celebramos el 300 aniversario de la empresa con una recepción en el Museo de Arte de Portland. Clientes, empleados y colegas de la industria se reunieron para honrar el legado de mi padre y el negocio que construyó con integridad y trabajo duro. Mientras estaba en el podio, mirando los rostros de las personas que confiaban en nosotros su información y seguridad financiera más sensibles, me di cuenta de algo importante. La traición que comenzó en el funeral de mi padre terminó fortaleciendo todo lo que él había trabajado por construir. Ivy y Arthur pensaron que podían robar nuestro legado mediante el engaño y la manipulación. En cambio, sus acciones demostraron que el éxito legítimo proviene de la paciencia, la preparación y la toma de decisiones basada en principios. Mi padre siempre decía que el carácter no se construye en los buenos tiempos. Se revela en los peores momentos. La peor traición de mi vida se convirtió en la base de los mejores años del negocio de mi familia. Algunos podrían llamar a lo que ocurrió venganza, pero prefiero pensar en ello como responsabilidad. Cuando diriges una empresa basada en la confianza y la seguridad, aprendes que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Solo tienes que ser lo suficientemente paciente para dejar que suceda de forma natural. Hoy, cuando jóvenes emprendedores me piden consejos de negocios, siempre les digo lo mismo que mi padre me dijo a mí. Lleva registros meticulosos, confía pero verifica, y nunca dejes que las emociones anulen el buen juicio. Esos principios te protegerán de la traición y te posicionarán para un éxito duradero. El nombre Grainger todavía significa algo en la comunidad empresarial de Portland. Significa integridad, confiabilidad y el tipo de pensamiento metódico que construye riqueza generacional. Ese es un legado que vale la pena proteger, y estoy orgulloso de pasarlo a Michael y Emily.